Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo están hoy? Bien, profe. Normal. Bueno. ¿Qué estábamos haciendo en la clase pasada? Estamos viendo un video de funciones. De hecho, todavía no lo acabamos. Chispas, no recuerdan en qué Sí, minuto nos quedamos. guay, profe. Ahí me atrapa, no me acuerdo. Como el minuto Eh, 18. 18. Ok. La duda es, ¿quieren terminar de ver el video como tal, que es la explicación, y luego la sentamos con ejercicios, o pasamos directo a los ejercicios? ¿Qué responden? yo diría que veamos el video primero. O sea, terminamos de ver el video. Lo del video. No pasamos al ejercicio directamente. Porque si empezamos a verlo, sí es directo con ejercicios. O sea, igual tengo que asentarlo, pero... Ajá. Como que es un poco menos visual lo que van a hacer. De hecho, matemáticas 5. Como usted prefiera, profe. A ver, vamos a ver qué aparece acá. Lo que pasa. Ok, tenemos acá. Ok, inicial. No, no, no. Instrucciones. A ver. Mm, Ustedes en esta deberían de ver. Ay, ya no ven desigualdades. Ven directo. Dominio rango. Dominio rango. Gráfica. Dominio rango. Y directamente pasan a funciones trascendentales, trigonométricas. Sí, ok. Lo que pasa es que ustedes ven funciones. Vamos a ver la definición de las funciones. ¿En qué es una función? Otra vez. Realmente voy a retomar lo que ustedes ya vieron. O sea, ustedes en el semestre pasado vieron funciones, vieron cómo graficar una función, debían haber visto la función lineal, la racional, irracional. Y, y aquí continuamos en modelación 2. Volvemos a ver lo que es una función, pero nada más como concepto. Practicamos dominio y rango. Y de allá nos brincamos todos los temas del ADA del modelación 1, porque se supone que ya lo vieron. Y empezamos con las funciones trascendentales. Que eso me acabo de dar cuenta. Empiezan ustedes con funciones trascendentales, que son las trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. De allá, la que está medio complicada es la función tangente. Un poco rara de graficar. Pero bueno, básicamente pues sería eso. Mm, sí, sería eso nada más. Trascendentales. A ver. Funciones trascendentales, ¿cuáles son exactamente? Es un polinomio, claro. No son algebraicas, ok.
Ok, supone que ustedes ya vieron las algebraicas en modelación 1, ya vieron las racionales y la función raíz cuadrada. Entonces nos toca ver las trascendentales, como les decía, que son seno, coseno, tangente, y logarítmicas y exponenciales, además del logaritmo natural y la función con el número de Euler. Ok, son varios temas. Pues son fáciles. Entonces, dominio y rango. Estoy viendo si en este que yo tengo se ve dominio y rango. Ok. Ok, les voy a poner siempre el video, porque explica bien que termino de ver, ese muchacho termina de explicar cómo se grafica, y si no me equivoco, termina de ver cómo es permítame. Menciona las funciones trascendentales, algunas aplicaciones, y hasta ahí. Lo único que faltaría ver aquí sería explicar el dominio de la función, pero bueno. Voy a poner y tenemos un 40 minutos, 54 menos 18. Ok, si nos alcanza el tiempo. Aquí vamos a dejarlo en donde él explicaba lo de monomios. A ver, lo voy a poner mientras termino de ver unas cosas de ustedes también. Me avisan si tienen audio. Monomios. Esos son M monomios. No. Esos son polinomios. Sí, tiene audio. Son varios Ok, ahí está. monomios. Entonces, esto recibe el nombre no de M monomios como se me ocurrió. No. Polinomios. Entonces, Él habla de que cuando solamente es un término como 2x es monomio, y cuando se juntan más de un término, por ejemplo aquí 2x más 3x cuadrada, eso ya se conoce como polinomio, ¿ok? Un monomio, una nada más, polinomio, más de uno. Si aquí tuviese otra expresión, sería también un polinomio, o un trinomio, que también es un polinomio, y si tuviese más expresiones, sería un polinomio de n cantidad de términos, ¿ok? Eso es lo que está diciendo, solamente para que sepan que se pueden graficar. Van a ver cómo lo aplica. suma de monomios me da polinomio. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo es la gráfica de esto? ¿Qué sé yo? No sé, tengo que evaluar. Evalúo y grafico, no sé. Es una La gráfica que él dice, eso es lo que a nosotros nos interesa a nosotros. Cómo se grafica y luego cómo vamos a definir el dominio y rango. Es lo primero que vamos a ver. ¿Okay? Una vez que se entienda otra vez eso, obviamente lo vamos a practicar nosotros con ejercicios después de su explicación. Lo asiento otra vez en gráficas y lo practicamos. ¿Okay? Es una suma de dos monomios. Este capaz que lo puedo graficar porque es una recta inofensiva. Grafican la recta, grafican la parábola y suman punto a punto. Y se dan cuenta que la suma de esas dos funciones le va a dar otra cosa distinta. Bueno, eso es la gráfica de un polinomio. Y en general los polinomios tienen pintas gráficas, así qué sé yo. Cosas así. Tienen la característica siempre de que para más infinito
O se van para infinito o menos infinito. O sea, la rama se va para arriba o para abajo. Nunca converge a cero. Siempre pasa eso. Si no creen, evalúen. Evalúen. Se van a dar cuenta de la magia. Lo mismo para el otro lado. Y cuando cruza por cero, bueno, esas son las raíces del polinomio. Bueno, no importa. Entonces, listo. Entonces, con esa idea, con esa filosofía, yo me puedo armar cualquier combinación. O sea, no sé, 30, x a la 16, qué sé yo. Y eso es un polinomio. El grado, el famoso grado del polinomio, es este numerito, el más grande. Entonces, el grado del polinomio es el numerito, el exponente mayor, el que aparece en la x. En este caso es 16. En este caso es 2, en este caso es 1. ¿Me están siguiendo? Bien. Ok, presentamos los polinomios. Ya está. ¿Qué sigue? ¿De qué otra forma se les ocurre relacionar la y, que es la variable de salida, con la x, que es la variable de entrada? O sea, ¿qué es lo que seguiría? Y lo que seguiría sería decir, bueno, a ver, juguemos con la x. Apareció la x constante por x a la algo, bueno, juguemos con x, no sé. ¿Qué cuenta se les ocurre hacer? Y a mí se me ocurre esta. ¿Qué demonios hacer esa cuenta con la x? Hacer esa cuenta con la x, ¿y qué me da? ¿Qué sé yo? Evalúo. Eso es una hipérbola. A ver, en 1 ¿cuánto vale? 1. Tiene una pinta así. Y en menos 1, ¿cuánto vale esta función? Menos 1. Entonces, en menos 1 vale menos 1. ¿Me están siguiendo? Bueno, si no me creen y evalúan, se dan cuenta que pasa algo así. Cuando ponen x muy chiquititos, o sea, valores de entrada muy chiquititos, les da muy grande. Vean el video de límites y ahí analizamos casos de este tipo. Vemos que pasa esto. Y esto sí tiene mucho que ver con la realidad. Hay muchas situaciones donde una magnitud es inversamente proporcional a otra. Por ejemplo, tiempo. A medida que el tiempo pasa, no sé, la cantidad de algo. Eso que menciona que se va hacia arriba o va hacia abajo la gráfica, o que se va al infinito, es cuando no podemos dividir entre cero. Cuando eso surge, quiere decir que existe algo que se le conoce como asíntota. Hay asíntotas horizontales y hay asíntotas verticales. Eso lo deben haber visto el semestre pasado, si no me equivoco. De todas maneras, le voy a preguntar al maestro del año pasado, no sé quién era, no sé si era el maestro Manuel Díaz o el maestro Arturo, pero debían haber visto asíntotas. Debieron haber visto asíntotas entonces. De todas maneras, le voy a preguntar, porque en estas gráficas que vamos a analizar aparecen las asíntotas. Y justamente por esto, cuando tienen este tipo de ecuación, sí, porque eso es algebraica. Cuando tienen ese tipo de ecuaciones, lo que no puede ir abajo, x no puede valer 0. En el momento que valga 0, quiere decir que la gráfica se corta, como esta persona dice aquí, no hay gráfica. A eso se le conoce como asíntota. Entonces, en todo caso, lo vamos a revisar. Va disminuyendo. De forma asintótica. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a jugar con la función 1 sobre x. 1 sobre x. Recién mismo que tiene esta forma. Imagínate que ponemos solamente la parte positiva, porque no interesa solo la parte positiva. Vamos a tener la máquina siempre presente. Vamos a dejar la máquina acá. A la máquina le meto el 1, me devuelve 1. A la máquina le meto el 1 y me devuelve 1. A la máquina le meto el 2 y ¿qué me devuelve? 1/2. ¿A qué se refiere con eso? Dice, cuando dice a la máquina es la sustitución. Cuando x vale 1, como él dice, cuando x vale 1, 1 entre 1, pues me va a dar 1. Por eso le dice que y vale 1, el resultado. Lo que entra es el valor de x y lo que sale, que es y, pues es el valor de y. 1 entre 1, entra 1 y me sale 1. Pero cuando vale 2, va a ser, entra x valiendo 2, 1 entre 2, me va a dar 0.5 o 1/2. Y eso es lo que va a poner acá. Esta es la gráfica de la función, es lo que está haciendo. Le meto el 2 y ¿qué me devuelve? 1/2. Le meto 80 y me devuelve 1 sobre 80. Un número muy chiquito. Le meto 80 y me devuelve un número muy chiquito. ¿Cuánto vale el área del cuadrado ese? Damián, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tiene que ver el área con las funciones? ¿Pará? Quiero que aparezca algo. ¿Este área cuánto vale?
¿Y qué me importa? Sí me importa, porque les dije que esta relación inversa aparece en la naturaleza, cuando algo es inversamente proporcional a otra cosa. Acá, algo de la naturaleza va a aparecer. Se va a manifestar la naturaleza ahí. Acá. Por tener una relación inversa. Yo recién dije que la variable de entrada la puedo llamar como quiero, ¿o no? Entonces, a esta función sobre la cual estoy trabajando, voy a llamar g de t. Que voy a trabajar con la gráfica nada más. ¿Todo de acuerdo? Esta cajita que dibujé recién para explicar 1 sobre x, la voy a dejar en forma genérica. Forma genérica, una cuenta con x. Cualquier función. Cualquier función, la que quiera. La vamos a dejar ahí de referencia. Entonces, ok. Esta gráfica es 1 sobre t. ¿Qué pasa si me armo una nueva función, una nueva máquina, que los valores de entrada sean valores de abscisa a partir del 1 y que los valores de salida de la máquina sean el área comprendida desde acá hasta ese valor de abscisa? Me armo esa máquina. Bueno, esa máquina, a ver, si yo a esa máquina le doy de comer el 2, el resultado es el área ¿cuál? Esa que está ahí. Este área. ¿Me siguen? Ese área es menor que 1. ¿Se dan cuenta por qué es menor que 1? Si este cuadrado tiene área 1, y acá me armo otro cuadrado, este cuadrado grande, ¿qué área tiene? Entonces esta porción que está ahí abajo es menor que 1. No hay duda. ¿Se dan cuenta cómo podemos pensar y darnos cuenta de las cosas? E intuir resultados. Entonces esta nueva máquina, que yo voy a llamar como la máquina que me devuelve el área, o sea, a la máquina le doy el x, un x variable, ¿me están siguiendo? Un x variable que se mueve acá, un x variable que se mueve desde acá hasta más infinito. Ese x le doy de comer a mi nueva máquina. ¿Y qué me devuelve? El área asociado a ese x. ¿Me están siguiendo? Esto es un área en términos de x, ¿sí o no? ¿Sí? Fíjense que tiene algo raro esto. Esa área que él menciona es la aplicación de la integral. Pero la integral, el cálculo integral se fundamenta en precisamente en las funciones. Esa es la gráfica de la función. Que aparece aquí es la gráfica de la función. Y él está analizando cuánto vale, cuánta área. Esa área indica siempre una cantidad en cálculo integral. Realmente en la vida diaria nosotros vemos integrales también. Nada más que no nos damos cuenta. Estos son valores que él obtiene y le indican una área. Esa área significa siempre algo. Incluso puede valer área, o sea, una área tal cual. El área para encontrar un triángulo se puede hacer con integrales. Entonces, vean la aplicación. ¿De dónde sale, por ejemplo, el cálculo integral? ¿De dónde viene? Siempre de las funciones. Y él está indicando aquí cómo la función se mueve a través del eje X y esta se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del valor de entrada o el valor que yo le asigno a X. Cuando él dice valor de entrada, es el valor que yo le doy a X. Quiero saber cuánto vale X en 1. Pues vale 1. ¿Cuánto valía X en 2? 1/2. A eso se refiere él, que la gráfica se mueve sobre el eje X. ¿Ok? Aquí obviamente al cambiar la fórmula 1 sobre t, digo la ecuación 1 sobre t, pues ya no sería x acá, sería t, ¿no? Para el final es lo mismo, recuerden que la variable no me importa, le puedo poner la letra que yo quiera, siempre y cuando sepa que es la variable con la que estoy trabajando. Solamente eso es lo que él dice. Esta nueva máquina que me estoy armando acá, tiene la particularidad de que le doy, estoy repitiendo las cosas, pero para que quede claro, que no haya dudas, le doy de comer un x que está entre 1 y más infinito, y me devuelve el área asociado a ese x. En este caso, si x está acá, el área es este. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bueno. Esta maquinita que me armé acá es una función de x, ¿o no? Ese área depende de x. Porque si x es muy chiquitito, más cerca de 1, si x está por acá, el área es muy chiquito. ¿Me están siguiendo?
Si x vale 1, ¿cuánto vale el área? Si x vale 1, ¿cuánto vale el área? 0. ¿O no? Es una línea que no tiene área. ¿Sí? Ah, entonces, mirá las cosas que puedo decir. Ese área evaluado en 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto vale? Recién lo vimos, 0. ¿O no? Ah, y a medida que el x es más grande, ese área se va incrementando. ¿O no? Mirá. Mirá cómo va incrementándose. ¿Saben cómo se llama esa función de x? ¿Saben cómo se llama? No. Magia. Logaritmo. El logaritmo natural. Logaritmo natural o neperiano. Es eso. Ese logaritmo natural es uno de los temas que vamos a ver. Eso. ¿Cuánto vale el logaritmo natural en 1? Que le enseñaron. Sí, todo muy lindo, pero acá me encontré con un gran problema. Quería enseñar el concepto de logaritmo natural o neperiano sin necesidad de usar una integral y sin necesidad de usar una ecuación diferencial. Cosa muy difícil. Entonces, esto que te mostré hasta ahora es válido siempre y cuando x sea mayor o igual que 1. Después vas a ver que vamos a ir un poquito más allá, pero por supuesto vamos a necesitar algunas herramientas de cálculo un poquitito más avanzadas. Pero no te preocupes, lo vas a entender, vas a ver. No sé si ya lo vieron, pero el logaritmo natural de x, cuando la variable es muy grande, le devuelve un número. Por cierto, él acaba de mencionar que es previo a cálculo. Realmente, en mi tiempo, cuando yo estudié la prepa, lo que ustedes conocen como modelación 1 y modelación 2, en mi tiempo era una sola materia, y se llamaba precálculo y se llevaba en cuarto semestre. Lo que ustedes ven en 2 semestres, yo lo veía en 1. Pero ustedes le cambiaron el nombre, lo dividieron y le llamaron modelación 1 y modelación 2. En mi tiempo era precálculo, por eso él mezcla la palabra cálculo, porque realmente esto es precálculo lo que ustedes ven. Por eso, no se asusten, no están viendo como tal derivadas ni integrales, no vamos a ver eso. Un número muy grande. Y acá también pasa eso, aunque no lo crean, el área desde 1 hasta más infinito, o sea, todo este área, es infinita. Me explota la cabeza. El área desde acá hasta allá, ese área que pinté, que parece número, es infinita. Infinita. En términos más rigurosos, la integral desde 1 hasta más infinito de 1 sobre t diferencial de t no existe. Diverge. O es infinito. Bueno. Entonces ya está. Esta máquina que me armé jugando con esta idea, variable de entrada, variable de salida, es el famoso logaritmo natural de x. ¿Me están siguiendo? Entonces la función que me armé recién es y igual al logaritmo natural de x, o f de x igual al logaritmo natural de x. Y es una relación entre valores de entrada, x, y valores de salida, y. La máquina me dice, che, dame el valor de abscisa que quieras, y yo te devuelvo el área asociada. Eso dice la máquina logaritmo natural. Dame la abscisa que se te antoje, dale, se te antoje, y yo te doy el área que corresponde. Le doy la abscisa que me interesa, y me devuelve el área asociado a esa abscisa. ¿Me están siguiendo? ¿Qué pasa si a la máquina la armo de otra manera? Digo, no, te doy el área que quiero, el área que pretendo. Quiero un área de 3, un área de 8, un área de 20. Y dame la abscisa que corresponde a eso. Dame esa abscisa. ¿Sabes cómo dar vuelta a la máquina, no? Agarro la máquina. Funciona. Bueno. Los valores de entrada los puedo seguir llamando x, los valores de salida los puedo seguir llamando y, pero la relación es al revés. Cuando él menciona abscisa se refiere al eje de las x, y cuando menciona ordenada se refiere al eje de las y. Todo para que lo tengan claro. La abscisa es x, ordenada es y. Ahora no le doy x a la máquina. ¿Qué le doy? El área que me interesa y la máquina me devuelve ¿qué? El x que cumple eso. ¿Me están siguiendo? Entonces me olvido de esto por ahora.
Esta nueva máquina que me estoy armando, que le doy el área que me interesa y me devuelve la abscisa que cumple con eso, es una máquina así. Es esta máquina. E elevado al valor de entrada. E elevado al área que me interesa. ¿Querés un área de 8? Bueno, E a la 8 me da la abscisa que cumple eso. ¿Querés área de 0? E a la 0, ¿cuánto vale? 1. La abscisa que cumple es 1. ¿Qué sentido? ¿No vimos hoy que si la abscisa era 1, el área era 0? ¿O no? ¿Lo ven? Y es muy loco porque esto es un número elevado al valor de entrada y ese número podría haber sido cualquier otro. 2, 3, 8, 20 y es E. 2,71, 82, 81, no me acuerdo. Pero es un número muy particular y la variable de entrada está en el exponente. Si no armás esta función, si no te armás esto, si no haces esto, no funciona. No funciona. Juguemos un poco. A ver. Armemos algunos valores de esta nueva función que inventé ahí. ¿Qué pasa si el área vale 0? ¿Qué abscisa cumple que el área es 0? 1. Entonces, si el valor de entrada es 0, el x que cumple eso, ¿cuánto vale? 1. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando vemos esto, cuando el área es 0, la salida es 1, cuando el área es 0, la salida es 1, vemos que el área es 0, la salida es 1, me queda E a la ¿cuánto? E a la 0. ¿Y tiene sentido o no? Entonces, ahora les hago una pregunta. Si el área de entrada es 1, ¿esta cuenta qué me da? Si el área que pretendo es 1, la abscisa que cumple es E. Para que esta área sea 1, esta área, no sé si queda claro, para que esa área sea 1, o sea, igual al cuadrado este, ¿verdad? La abscisa no puede ser cualquiera, no puede ser cualquiera, no, tiene que ser E. ¿Me están siguiendo? E es algo así como 2,71. Es irracional, trascendente, no importa. Entonces si el área que pretendo es 1, el valor de salida es Si el área que pretendo es 2, el valor de salida es... El área es 2, la salida me da, ¿sabes cuánto me da? 7,3 y sigue. Si el área que quiero es 3, ¿sabes cuánto es la abscisa que cumple? 20,08. Y sigue. Estoy poniendo números naturales para seguir la idea, pero acá los valores de entrada del área son reales, ¿me están siguiendo? Puede ser 1,57, qué sé yo, lo que se ocurra. Estoy para ver. Che, mira esto. Si quiero un área de 0, el x que cumple es 1. Si le pongo un área de 1, el x que cumple es E. Si quiero un área de 2, el x que cumple es 7. Si quiero un área de 3, el x que cumple es 20. Si quiero un área de 4, el x que cumple es 54,5. Esto lo hice a la mañana antes de venir. Mira, estoy evolucionando en forma progresiva y ordenada con los áreas que quiero. Y mira los x que necesito. ¿Quieren 5? ¿Sabes cuál es el x que cumple esto? 148,4. ¿Y si es 6? 403, mirá. ¿Y si es 7? 1096,6. ¿Y si es 80? Olvídate. ¿Y si es infinito? Infinito. ¿Ven que acá pasa algo raro? Entonces, vamos a jugar con esta máquina que me armé acá. Los valores de entrada son estos y los valores de salida son estos. ¿Qué pasa? A ver,
Acá tengo el valor de entrada 1, valor de entrada 2, valor de entrada 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta dónde llegué? 7. 7. Juguemos. Cuando le doy 0 me devuelve 1. O sea, le doy 0 a la máquina y me devuelve un 1. Este punto. Si le doy 1, me devuelve E, que es 2, algo. Le doy 1 y me devuelve 2, algo. Si le doy 2, me devuelve 7. Le doy 2, me devuelve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Epa, epa, epa. Si le doy 3, me devuelve 20. Uf. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí está el numerito. Si le doy este valor del medio me da por acá, si le doy este valor del medio me da por acá. Aunque no lo crean, pasa esto, pasa esto, pasa esto, hago y armo y veo que la curva que se forma tiene una pinta así. ¿Lo están viendo? Bueno, estamos graficando esta tendencia que vemos de que se va a los caños el resultado de salida. Esta relación entrada-salida, me olvido de todo, y pienso los valores de entrada como X y los valores de salida como Y, es la relación Y igual E a la X. No hay tutía, esa es la relación que cumple esto. La gráfica es esta. Entonces, paso a paso, primero mostramos esta función, después armamos una nueva máquina, ¿se acuerdan? Que me calculaba el área asociado al X que quería. Le metía el X y me devolvía el área asociado. Ese era el logaritmo natural. Y si doy vuelta a esa máquina, ¿qué me da? E a la X. Ah, o sea, que el logaritmo natural de X, vimos que hoy era una máquina que le metía el X y me devolvía el área que cumplía. ¿Me están siguiendo? Y después di vuelta a la máquina y apareció E a la X. ¿Qué me querés decir? ¿Que dar vuelta a esta máquina me da E a la X? O sea, la función E a la X. Sí. ¿Qué me querés decir? ¿Que una es la inversa de la otra? Sí. La inversa de E a la X es el logaritmo natural. Y viene de ahí, de dar vuelta a la máquina. Ya estamos por terminar, pero quiero que disfruten este resultado. Miren, me hago familias de exponenciales. Familias exponenciales. A la X con A lo que quieran. ¿Qué pasa con esa familia de funciones? A a la X. ¿Cuánto vale cualquiera de estas funciones cuando evalúo en cero? A la 0, ¿qué me da? A la 0 vale 1. Ah, entonces todas pasan por acá. ¿Sí? Si grafican, para un caso que se les ocurra, para A igual a 2, por ejemplo, se van a dar cuenta que pasa algo así, qué sé yo. Si grafican para A igual a 3 y evalúan, se dan cuenta que los resultados son cada vez más grandes que los del 2, los de hoy. ¿Me están siguiendo? Bueno, si hacen para distintos A, van a ver una cosa así. Van a ver una familia de funciones. Y se van a dar cuenta que cuando ustedes analizan el crecimiento de una población, por ejemplo, cuando un perrito y una perrita hacen el amor y de ese perrito y esa perrita salen ¿qué? Muchos perritos. Muchos perritos. Este y este. Y de cada uno de esos perritos, con otras perritas y otros perritos, se juntan y de ellos salen muchos otros perritos, muchos otros perritos, muchos otros perritos. Ah, en cada actividad de amor, a medida que vamos evolucionando y viendo, vamos dando cuenta que acá tenía 2 perritos, acá tenía muchos más y acá voy a tener muchos más. Es como esto. Acá tengo una cierta cantidad de perritos, acá tengo mucho más y acá tengo muchos más. Esto es un crecimiento exponencial. El crecimiento de bacterias, por ejemplo, se reproduce muchísimo. Entonces se crecen exponencialmente. En realidad, los perritos no se reproducen siguiendo una ley exponencial. Lo que sí es cierto y se puede modelar muy bien con una función exponencial, sí, es el crecimiento de bacterias, como bien dije. Eso sí, responde a un modelo bastante bien ajustado a una exponencial. Eso habla por... De hecho, el coronavirus, cuando recién surgió, esta persona hizo un video con un modelo, algo similar, y desde antes se dio cuenta que lo que era el coronavirus iba a pegar como pegó. Y realmente tiene una función matemática. Por lo general, cuando ustedes escuchan las noticias, nunca les hablan de matemáticas. Siempre les dicen, es que hay contagios. Y sí es cierto, es por eso. Pero hay cosas que se pueden prever con solamente hacer cálculo.
cálculos. Y muchas veces ahí sí la mayoría de las personas no lo toman en cuenta. Esto está implícito en todo lo que es la pandemia, simplemente que pues, nadie lo analiza desde este aspecto. Entonces, la idea también de acá es que vean que hay aplicaciones, en el caso del coronavirus, que es algo que vivimos hoy en día, que realmente se pueden verificar y se pueden analizar también de manera matemática. No solamente de la parte médica o de salud pública, sino que también de la parte matemática. De hecho, muchos de los programas de gobierno que involucran que involucran problemas de salud pública y de otra índole ambientales, tienen su trasfondo matemático, o deberían de tener su trasfondo matemático. Muchos de los proyectos que existen y fracasan es precisamente porque no tienen este estudio. Creen que se puede hacer nada más aplicando ciertas cosas, y la realidad es que no. Siempre hay que verificarlo matemáticamente. Claro que los números pueden ser exactos, la matemática es una ciencia exacta. En la vida real también puede variar, pero por lo general, lo que son las aplicaciones de las matemáticas dan una idea o resultados bastante precisos de lo que puede suceder, tal cual pasó con el coronavirus. Entonces, ¿tiene aplicaciones en la vida real? Claro que sí. Nada más que hay que aprender a observarlas. Porque hay una relación inversamente proporcional entre magnitudes. Y nació a partir de la función 1 sobre x. ¿Se acuerdan? Hoy lo digo. Que de 1 sobre x nació e, de alguna forma. ¡Wow! Tremendo. Y la verdad que sí, es tremendo. A mí me agarra escalofríos cuando aparecen algunas magnitudes o algunas constantes o algunos números propios de la matemática observando algunas funciones tan sencillas como, por ejemplo, 1 sobre x. Pero quiero hacer preguntas. Quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿por qué hice esa aclaración tan importante al principio que decía que solamente podíamos considerar valores de x mayores o iguales que 1? ¿Por qué esa restricción? Y la otra, cuando interpretamos a la función e a la x, ¿se acuerdan? E a la x era una función que le dábamos como entrada el área que necesitábamos y nos devolvía como salida la abscisa que cumplía con eso. Ahora, cuando hicimos la gráfica de la función, consideramos valores de entrada no solo positivos, sino también negativos. ¿Qué significa? ¿Que estás utilizando áreas negativas en tu interpretación? ¿Se dan cuenta que lo que presentamos hasta el momento hace aguas por todos lados? ¿Se dan cuenta que no es consistente? Necesitamos darle un enfoque un poco más riguroso. Lo que hice hasta el momento es para aquellos alumnos que no manejan el concepto de integral, que no manejan el concepto de derivada, porque recién se están introduciendo a la idea de función. ¿Saben cómo se puede definir al logaritmo natural o neperiano? Una forma de definirlo es como integral desde 1 hasta x de la función 1 sobre t diferencial de t. Esto es el logaritmo natural de x, más que quieran. A eso me refería cuando te decía que necesitamos un poquito más de cálculo para poder expresar el logaritmo natural en términos un poco más rigurosos, si querés. Esta integral, sin duda que si x es mayor que 1, coincide con el área que tanto estamos hablando. Eso no hay duda y es correcto. Ahora resulta que el x no necesariamente tiene que ser mayor o igual que 1. Podría ser menor que 1 tranquilamente. Y mayor que 0, mayor estricto que 0. En ese caso, la integral te va a dar negativa y el valor de la integral desde 1 hasta x va a coincidir con menos ese área que ves ahí. Porque la integral la estoy haciendo en el sentido opuesto al convencional. Y la pregunta sería, ok, x puede ser menor que 1, pero ¿qué tanto menor que 1? Bueno, te cuento. Este área que está acá es infinito. Si este área es infinito, entonces no puedo integrar desde 1 hasta 0, porque me daría menos infinito esa integral. Entonces x necesariamente tiene que ser mayor que 0, mayor estricto, no puede valer 0.
Entonces ahí sí tiene sentido plantear esta integral, restringiendo los valores de x a que sean solamente positivos. Igualmente quiero que te preguntes, ¿por qué se define de esta manera tan rebuscada el logaritmo natural? ¿No hay una forma más intuitiva de encontrarle una interpretación real a la función logaritmo natural o neperiano? Bueno, ya se viene eso, quédate que seguimos. En realidad la definición inicial no es esta, es otra. ¿Se la dio? ¿Quieren? Se dice que el logaritmo natural de x es una función f de x tal que su derivada es igual a 1 sobre x. Esto es una especie de ecuación diferencial, donde f no la conozco. Y como es una ecuación diferencial, para resolverla tengo que agregar una condición. La condición es que esa función en 1 vale 0. Como les dije, la función en 1 vale 0. Hey Damián, me estás complicando las cosas, ahora lo estás haciendo más difícil todavía. Te pedí una explicación más sencilla para poder entender la naturaleza del logaritmo natural, para poder entender de dónde viene, cómo interpretarlo. Bueno, pero aunque no lo creas, esta información que tenemos acá sí tiene que ver con la realidad. Te voy a presentar una magnitud de la naturaleza, que tiene la característica de que crece, pero su velocidad de crecimiento, su tasa de crecimiento, es cada vez más baja. O sea, siempre crece, pero a medida que el x evoluciona, su forma de crecimiento, su tasa de crecimiento, es cada vez menor. Entonces, lo que planteamos es que en esta situación, la tasa de crecimiento, a medida que el x va creciendo, es cada vez menor. O sea, la tasa de crecimiento es inversamente proporcional a x. Y acá es cuando necesitamos un poco más de matemática. ¿Qué es la tasa de crecimiento de una función? Otra función, llamada derivada. Entonces lo que se plantea es que la derivada sea igual a 1 sobre x. Esto que apareció es una ecuación diferencial, y para resolverla necesitamos sí o sí plantear una condición. Entonces se toma como convención definir que esa función desconocida que cumple esta ecuación, cuando la evalúo en 1, me da por resultado 0. Hay solamente una función que cumple esto. ¿Sabes quién es? Sí, el logaritmo natural o neperiano. Pero a la luz del teorema fundamental del cálculo, que de paso te lo digo está en el video siguiente, vas a poder decir que si la derivada de la función es igual a 1 sobre x, entonces la integral de 1 sobre x es igual a esa función. Esto nos permite decir que el logaritmo natural de x no es otra cosa que la integral desde 1 hasta x de la función 1 sobre t diferencial de t. ¿Viste cómo todo tiene sentido? A ustedes le han dicho, aprendé las funciones trigonométricas. Aprendé f de x igual a seno de x. Aprendé coseno de x. Eso lo vamos a ver. Aprendé tangente de x. Secante de x. Cosecante de x. Cotangente de x. Solo vamos a ver seno, coseno y tangente. Los otros que son las inversas, no los vamos a ver. Vamos a ver las tres primeras. Aprendé seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x, tangente hiperbólica de x. Aprendé el arco seno, el arco coseno. ¿Qué son todas estas cosas que nos metieron y que nos dijeron que son importantes? ¿Aparecen en la realidad de la naturaleza o no aparecen? Les digo una cosa, los que estén viendo este video en este momento, me tomo 10 segundos. El video llega gracias a sinusoides. Una antena de televisión o una antena de Wi-Fi o una antena, no importa, una antena de un transmisor moviendo electrones en la antena, para que lleguen a destino, tienen que variar esas fluctuaciones, no de cualquier manera. Tuc, tuc, tuc. No de cualquier manera. Tiene que ser de una forma particular para que pueda viajar. Esa forma natural, esa forma especial con la que tiene que variar esa fluctuación para que llegue la señal al destino y pueda viajar por kilómetros, no es cualquiera. Tiene que ser natural, tiene que aparecer de la naturaleza. Es sinusoidal, no es otra. Entonces, sin sinusoides, una señal no llega a destino.
No llega. Se muere acá. Yo les pregunto, ¿qué es el seno de x, chicos? Profe, el seno de x es re fácil. El seno de x es re fácil, es esto. Esto es el seno de x. Esto. Eso es, ya está. La gráfica normal. No. No podemos arrancar por ahí. No podemos arrancar por ahí. ¿Cuál es la definición del seno? O sea, esta máquina, le meto el x y ¿qué me devuelve? Un valor de salida y grafico esto. Ok, pero ¿cuál es el origen del seno? El origen no está en la función seno. No está en ver al seno como una función, sino en ver al seno como una relación. Y después aparece la función. La función es una generalización de una relación original con triángulos. Después se generalizó con una circunferencia y después ahí se vio una función. Miren, lo voy a hacer bien rápido. ¿Vieron con la rueda, que hoy teníamos la rueda de bicicleta y vimos que apareció algo sinusoidal? Bueno, vamos a matemática. Armemos una circunferencia de radio R. Radio cualquiera. Y tengo un segmento móvil que lo puedo girar de forma tal que se forme un ángulo acá. Si ese ángulo lo llamo X, por ejemplo en radianes. ¿Saben lo que es un radian? Un radian es el ángulo que se forma cuando la porción de arco coincide con el radio de la circunferencia. Y eso es independiente del radio. No importa si la circunferencia es grande o chiquita, ocurre que el ángulo que se forma cuando esta longitud de acá hasta acá, esta longitud, coincide con el radio, ahí aparece un ángulo. Ese ángulo es un radian. Y esa es la unidad. Y a partir de ahí se hace un montón de cosas. No importa. No importa. Este punto de acá va a tener un valor de ordenada y un valor de abscisa, ¿sí o no? Llamemos el valor de ordenada B y el valor de abscisa A. Y el ángulo X es este. Si yo me armo una máquina donde le doy como entrada el... Recuerden que esa parte de triángulos lo vieron en matemáticas, la representación matemática, que es la de tercer semestre. ángulo que me interesa, el ángulo que se forme, la posición que esté, ¿sí o no? Si el coso está acá, el ángulo será este, qué sé yo. Meto el ángulo en radianes. Y la cuenta que hace esta maquinola, la cuenta que hace, es una cuenta con B y R, puedo armar y hacer aparecer el C. Si la cuenta que armo acá es B sobre R, B dividido R, la variable de salida no es cualquier cosa, es B sobre R. R es el radio que elegí y B es la ordenada asociada al punto determinado. Esto no es otra cosa que el seno de X. Y la pregunta que les hago es, acá, esta expresión, ¿depende de X? Analíticamente uno dice, Damián, ahí no está la X, eso no depende de X. Y yo te digo, pará, porque estamos armando algo y estamos entendiendo qué estamos haciendo. R es el radio de la circunferencia y B es la ordenada del punto de interés. La ordenada es variable, puede subir o bajar, ¿o no? Ahí. Y si el X es ese que dibujé, la ordenada es esta. Pero si el X que haces es este, la ordenada va a ser esta. Entonces el valor ordenada depende de X. ¿O no? Entonces B depende de X, sí. Entonces si B depende de X, ¿esta expresión depende de X? Sí. El radio no depende de X. Entonces, re loco, ¿no? Porque estamos desnudando al seno. Este B es una función de X. El radio no, pero este B sí es una función de X. ¿Sí? Entonces, en la intuición uno puede armar esto y decir, bueno, dibujo y calculo y encuentro el valor del seno. Es así. Háganlo para distintos X y van a graficar esto. SI. No tengan miedo, háganlo. Yo quiero preguntarles algo ahora. Recién les dije que esto depende de X. Nos dimos cuenta que estamos pensando. Somos seres humanos, pensamos, entendemos, nos damos cuenta de que la ordenada depende de X. Ahora la pregunta que les hago. Esta cuenta que hago acá, esa cuenta que hago, ¿depende de R? La realidad es que si la circunferencia que elijo es esta, imagínate que es grande, la circunferencia es grande, porque lo veo yo y la veo grande,
el B va a ser valores grandes, no sé, variando un rango grande. Si la circunferencia es pequeñita, el radio es más chiquitito, ¿o no? El B va a variar así, con valores más chiquitos. Si la circunferencia es más chiquita, el B va a variar con valores más pequeños. Ok, le quedan 6 minutos, 7 minutos a esto. La siguiente clase lo terminamos para terminar el video como tal. Y empezamos hacemos 2 ejercicios de gráficas, de cómo graficar. Le sacamos dominio y rango. Y ahí acabaríamos la siguiente clase, en dominio y rango. Vamos a tratar de graficar y ver dominio y rango. La siguiente semana practicamos más de dominio y rango, graficamos. Les voy a enseñar un programa que pueden descargar en su celular y en la computadora. Y de ahí pasamos a las trascendentales, porque es lo que nos toca ver a nosotros en modelación 2, que son precisamente lo que él mencionó, el logaritmo natural, que es ln, la que usó, la exponencial, el número de Euler, que también vieron allá, la e que aparecía, y las funciones seno, coseno, tangente. Entonces todo eso lo vamos a ver, pero pues el video era la idea que ustedes tuviesen una pequeña muestra de cómo funciona. En fin, nos vemos a rato a las 2 de la tarde. Cuídense mucho. Nos vemos, muchachos. Adiós, maestro.